Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Medicina al Día con el Dr. Rodríguez por Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días, mis queridos radioyentes. Una vez más en este su programa Medicina al Día, que con mucho placer les brinda a ustedes la Policlínica del Dr. Eduardo Rodríguez aquí en San Sebastián. En el día de hoy estamos, ¿verdad?, ya bastante cerquita de una de las festividades de Navidad que más importancia tiene, y es la Nochebuena. Así que estamos ya a 19, faltan muy pocos días para eso y nos estamos preparando no solamente en el plano físico, ¿verdad?, donde nosotros pues tenemos muchas fiestas, muchos bailes, muchas parrandas, pero también pues tenemos que irnos preparando para tener una nueva vida espiritual. De hecho, una de las razones por las cuales se celebra en la mayoría, ¿verdad?, de las religiones en el mundo entero es precisamente el que nosotros tengamos ese examen de conciencia a final ya del año para ir mejorando todas aquellas cosas que realmente hemos estado teniendo como nuestros defectos, sean en términos también físicos, que no solamente espiritual. Y uno de ellos, por ejemplo, pues, ¿qué vamos a hacer con nuestra salud? Nosotros, de hecho, tenemos una gran importancia que tenemos que poner en nuestra salud. Decía yo a uno de los pacientes que inclusive la Biblia dice que nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Quiere decir que aquellos que creemos en estas creencias, ¿verdad?, tan arraigadas y tan importantes en nuestra religión, pues tenemos que tener ese templo del Espíritu Santo de la mejor forma posible. Y esto incluye el que usted tiene que cuidar ese templo, y como lo cuidamos, pues naturalmente es haciendo las cosas que debemos hacer para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. En eso, pues nosotros le podemos ayudar muchísimo aquí en el Centro de Medicina o Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez. Pues ustedes saben que tienen prácticamente todo lo que ustedes necesitan para mantener su salud en óptimas condiciones. Nuestro centro, pues como le hemos dicho anteriormente, tenemos esos servicios esenciales como son la sala de emergencia, una sala de emergencia que tiene su sección de pediatría y sus módulos de emergencia o de cuidado intensivo, donde nosotros pues podemos manejar aquellos casos que son más difíciles y que pues tenemos que en ese caso la mayoría de las veces referir a otros hospitales, hospitales cerca, hospitales en el área. Así que es importante que ustedes sepan que en estas facilidades ustedes tienen además un laboratorio donde se realizan la mayoría de las pruebas que usted necesita. O sea, nosotros usamos limitadamente, con limitaciones, los laboratorios de referencia, y eso es una cosa que es bien importante porque el hecho de que usted se saque su sangre y la mayoría de las veces, como les digo, podamos hacer esas pruebas aquí en el laboratorio, pues es algo que es muy ventajoso, porque no es lo mismo usted tener ese suero que se sacó aquí y mandarlo a San Juan a hacer muchas de las cosas que realmente estamos haciendo nosotros aquí.
Así que es importantísimo que ustedes tengan esa noción de que el hecho de que un laboratorio pueda hacer la mayoría de las pruebas que su médico le envía, pues es bien importante el que usted sepa que nosotros aquí en el Centro de Medicina o Policlínica Doctor Rodríguez le hacemos esas pruebas. Otra de las pruebas, pues, que podemos hacer son aquellas que en nuestra sala de emergencia se generan. Por ejemplo, las pruebas o las enzimas cardíacas, es muy poco probable que usted en otro sitio, en otros centros como este, pueda encontrarlas. Y eso es bien importante porque muchas veces con solamente examinar un electrocardiograma, nosotros no podemos detectar infartos como los infartos llamados inferiores, ¿verdad? Que se originan en la parte inferior del corazón y esos infartos en el electrocardiograma muchas veces no se detectan. Y entonces hay que hacer estas pruebas de laboratorio que solamente en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián usted las puede obtener. También pues tenemos este departamento de radiología que es uno de los más completos del área, donde tenemos el sistema de radiología convencional, además tenemos sonografías, tenemos MRI, tenemos un CT scan, tenemos mamografía, tenemos densitometría, o sea, todas y cada una de las cosas que su médico primario le envíe o su especialista, usted se las puede realizar en nuestro centro. Y naturalmente, pues también tenemos los servicios de algunos de los especialistas que también le pueden estar dando este servicio. Ustedes ya deben saber, pero si no, apréndaselo, pónganlo por ahí en una esquinita de la nevera. Nuestro teléfono, el 897-896-1850. 787-896-1850 y estaremos aquí con la mejor disposición para darle ese servicio. De hecho, ustedes saben que muchas veces en estos periodos navideños, pues hay muchas de las facilidades que cierran, eh, como algunos laboratorios, y tenemos algunas, ¿verdad?, de las otras facilidades, como rayos X. Sin embargo, en su centro o la Policlínica de Doctor Eduardo Rodríguez, usted tiene estos servicios 7 días de la semana, 7 días a la semana, de, de 7 de la mañana a 11 de la noche. O sea que si usted no puede por su trabajo o por sus compromisos hacerse sus laboratorios o hacerse sus estudios de radiología que le envió su médico, pues usted sabe que en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, usted puede venir hasta sábados o hasta domingos y se le realizan esas pruebas sin ninguna dificultad. Hablando pues entonces en términos generales, como les decía, nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo y nosotros como proveedores de salud pues tenemos la obligación también de darle la facilidad a ustedes para que ustedes puedan tener su cuerpo en óptimas condiciones. Además de todas estas facilidades, pues lo más importante naturalmente es que usted tenga su médico, un médico primario, que le haga las revisiones que deben hacerse cada ciertos meses. Eso es bien importante. Y saber que una de las cosas que usted tiene que exigirle a su médico primario es que constantemente le esté revisando sus medicamentos, porque estamos viendo un problemita y es lo siguiente. Hay personas pues que tienen tratamientos con varios especialistas, además de su médico primario, y entonces vemos que cada vez que van a uno de esos especialistas, pues muchas veces le recetan medicamentos que ya anteriormente se les está administrando por su médico primario. Y entonces estamos viendo que muchas de estas personas pues tienen unas dosificaciones altísimas de medicamentos
por el hecho de que se repiten. Otra de las cosas es que tienen que saber por la importancia que tiene el que su médico primario le revise sus medicamentos, y es que muchas veces estos medicamentos, estos especialistas, pues dan un tratamiento que supuestamente pues es un tratamiento de cierto número de tiempo, y que usted después que llega a ese número de tiempo que se le ha prescrito, pues no debe seguir tomando ese medicamento. Y esto tiene mucha importancia porque ustedes deben saber que en Estados Unidos, porque en Puerto Rico pues no hay estadísticas, pero en Estados Unidos hay una estadística que es tenebrosa, es algo de preocupar, y es que todos los años se mueren 70,000 personas aproximadamente por el mal manejo de los médicos y de las instituciones hospitalarias. Ustedes pueden darse cuenta de la magnitud de este problema, y es precisamente por eso, porque estamos muchas veces sobremedicando, dando medicamentos de hecho que el paciente no los necesita, o que simplemente, como les decía, se prescribieron para un número de tiempo y el paciente ha seguido tomándoselos sin control. Y en cuestiones de las facilidades médicas, pues tenemos que hay muchas personas que sufren problemas debido a los tratamientos que realmente no necesitan y que se les prescriben por descuido o porque simplemente las personas que están a cargo, ¿verdad? de estar dando estos tratamientos, pues no tienen la, el conocimiento, el expertise para dar este tipo de tratamiento. Así que es bien importante que usted le exija a su médico: mire, doctor, yo estoy tomando estos medicamentos, quiero que me los revise. ¿Y qué usted cree? ¿Debo seguirlos tomando? ¿En qué dosis? Porque eso es otra cosa, que muchas veces pues nosotros inicialmente en un tratamiento damos unas dosis altas, y después se da lo que se llama dosis de mantenimiento, donde son dosis más pequeñas, y que se supone que su médico pues le indica a usted: no, mira, de hoy en adelante pues te vas a tomar esta pastilla de esta forma, o si son 2 pastillas te vas a tomar una, o si son de tantos miligramos pues vas a disminuir el uso de ellos. Así que eso ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Sabemos que tenemos disponible también muchas de los nuevos medicamentos que hay, que tienen sus efectos secundarios, y que es importante que ustedes se lo indiquen a su médico. Acuérdense, los efectos secundarios, cuando se habla de efectos secundarios en la medicina, eso quiere decir que son efectos que son negativos a su salud, que usted al administrársele un medicamento, esto le causa un problema a su salud. Y esto se debe a lo que yo le he hablado anteriormente, que nuestra medicina pues tiene un problema bastante serio, y es que nuestra medicina no individualiza los tratamientos. O sea, usted va a su médico y su médico le va a recetar una pastilla para la presión, por ejemplo. Pero el problema es que todos y cada uno de nosotros no somos iguales, no respondemos igual a ese tipo de tratamiento. Sin embargo, en nuestra medicina, pues hay una pastilla que se le da a millones de personas, la misma pastilla. Y esto pues causa muchos problemas, porque hay personas que responden a un medicamento de una forma y otros de otra. Y por ejemplo, en el caso de las hipertensiones o de la presión arterial alta, hay veces que usted administra uno de estos medicamentos y lo que hace es que le causa una hipotensión, o sea, le baja tanto la presión a la persona que entonces tiene un problema hasta más serio. Y esto pues lo estamos viendo casi a diariamente, donde nosotros vemos estas reacciones. Otras, pues una de las cosas importantísimas
que tenemos que tener en cuenta es que la persona no sea alérgica a este medicamento. Por ejemplo, las personas que son alérgicas a la aspirina, pues sabemos que esto es una reacción que puede ser seria al grado de causar hasta la muerte, un shock, lo que se llama un shock anafiláctico, donde las reacciones a este medicamento son tan grandes que le puede obstruir el sistema respiratorio y usted puede pasar un buen susto y en algunos casos, pues si no se atiende a tiempo esta persona, pues puede causar inclusive la muerte. Así que el tratamiento en cada una de las personas, aunque es el mismo, no solamente vamos a ver la misma reacción de este medicamento en las personas. Y esto es lo que tenemos los médicos que tener muy presente cuando damos medicamentos por primera vez a un paciente. Vamos a terminar nuestra primera sección de este programa y ya los veré en unos minutos. ¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas. Una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento. Buenos días a todos aquellos que me están oyendo a través de esas ondas radiales del grito, nuestro socio en la difusión de las cosas de salud que a ustedes les interesan en su programa Medicina al Día. Aprovechamos el mandarle un saludo a nuestra administradora, la licenciada Vivian Feliciano, que no ha podido estar en este programa con ustedes y que prontamente pues se reintegrará a su programa Medicina al Día. Le mandamos saludos al señor Blue también. Vamos a continuar hablándoles en términos generales de la medicina. De hecho, es bien importante lo que yo le mencioné en la sección anterior, y es la diferencia en que nosotros debemos tener claro entre la medicina convencional o ortodoxa, como se llama, y la medicina alternativa, que es una medicina que realmente ha sido la medicina que se ha practicado en el ser humano desde el inicio de sus tiempos en esta tierra. O sea, la medicina moderna, ortodoxa, realmente cuando surge es en el siglo XIX, más o menos, estamos hablando del 1800 algo, donde se empieza a pensar en la medicina en términos industriales y económicos. O sea, entonces vamos
a tener una diferencia enorme entre el concepto de lo que es la medicina tradicional y lo que es la medicina ortodoxa o la que nosotros practicamos. Ya en esta medicina vamos a tener unas diferencias como, por ejemplo, la medicina que siempre existió desde el inicio de los tiempos se enfocaba en darle importancia al individuo, todos y cada una de las personas, donde teníamos un conocimiento de que cada uno de los individuos éramos diferentes. Y entonces, pues, el chamán o el brujo en aquellos tiempos o el sacerdote, que eran los que dirigían el sistema de salud, pues tenían un concepto mucho más individualizado para tratar este individuo. Y entonces, pues además tenían los medios que en aquel tiempo eran limitados para poder entonces tratar cada una de las enfermedades que se le presentaban. Y hoy por hoy vemos que muchísimos de esos métodos que se usaban, como por ejemplo el usar las plantas, el usar algunos animales para el tratamiento, pues todas esas cosas hoy en día estamos viendo que tenían un fundamento científico, pero que en aquellos tiempos ellos pues no tenían el porqué de las cosas sucedían, porque no tenían los medios científicos como nosotros hoy en día, que podemos, por ejemplo, decir si una planta es beneficiosa o no, porque tenemos los medios de ir a un laboratorio, analizar esa planta, analizar los elementos que tiene y ver cuáles de esos elementos es beneficioso. Ellos no tenían ese conocimiento, pero sabían por experiencia. De hecho, hay quien cree que ese conocimiento vino de otros mundos y otros pues creen que ese conocimiento vino, ¿verdad? Como consecuencia de la iluminación en las creencias, ¿verdad? Que cada uno de ellos sustentaba con sus dioses, etcétera. Y ese conocimiento hoy en día pues podemos confirmarlo. O sea, sabemos inclusive que muchos de los medicamentos, muchísimos de los medicamentos que existen hoy en día han venido de las plantas como resultado, ¿verdad? De observar que realmente esas plantas pues tenían un beneficio. Yo les puedo, por ejemplo, dar el digital que se usa todavía muchísimo en los problemas cardíacos y que fuera la droga de elección hasta los otros días. Era la única droga que había disponible para combatir pues las enfermedades del corazón. Y esto pues, ¿qué era? Había una tisana que se preparaba de varias hierbas, de varias plantas, y entre ellas estaba la planta del digital, o sea, que producía digital. Y entonces pues lo que hizo la ciencia hoy en día fue empezar a analizar cada una de esas plantas que se daban en esa tisana, en ese té, y llegaron a la conclusión que la planta que producía el beneficio era el digital. Y entonces, pues ya ahí se empezó a producir no solamente naturalmente de la planta, sino que ya de allí se produjo químicamente en el laboratorio y fue una de las drogas que más impacto tuvo y que muchas vidas, miles, millones de vidas salvó debido precisamente a los avances de la medicina. Y así tenemos que hoy en día inclusive hay universidades que han destacado científicos, personal en las selvas del Amazonas y otras áreas densas donde hay muchísimas plantas y hay la disponibilidad inclusive de tribus que usan muchas de esas plantas para sus, su población
Y vemos que muchas de esas plantas se están utilizando ahora mismo en las modernas medicinas que se usan en nuestro tiempo. Así que el hecho de que nosotros hayamos tenido la experiencia de tener una medicina alternativa, o en ese caso no era alternativa, era la única medicina que había, pues ha sido beneficioso aún para nuestros tiempos. Y de hecho, no solamente teníamos el uso de plantas o de animales para tratar las enfermedades, sino que también había otros métodos que esos chamanes o esos hechiceros o esos brujos usaban para tratar estas personas. Y una de ellas era el manejo, ¿verdad?, de la energía con las manos. Hoy en día sabemos que hay personas, porque las universidades, algunas universidades han hecho estudios profundos de esto. Sabemos hoy en día que hay personas que tienen la capacidad de producir un magnetismo, una electricidad en sus manos que puede incidir en el tratamiento de enfermedades. Y eso ya está probado, eso no es cuestión de, ¿verdad?, de sugestión ni nada de esas cosas que se hablaba, no, que eso, él ya se curó por sugestión o ella se curó eh, por las otras razones que siempre ponían en este tipo de curaciones, pero ya se ha probado que no es así, que vemos que estas personas tienen una capacidad de innata de su nacimiento para tratar a estas personas y tener unos resultados positivos. Así que en estas diferencias entre nuestra medicina, ¿verdad?, la que yo estudié en las universidades y la que se practica en la mayoría de las prácticas médicas, pues hay siempre un espacio para uno intentar el uso de la medicina alternativa. Esto pues es bien importante que usted le exija o le pida a su médico que en algunas situaciones donde nuestra medicina a usted no le puede ayudar, a ver que él le dé una opinión de cómo esta medicina alternativa le puede ayudar a usted. De hecho, la medicina alternativa no ha tenido el auge y el avance que se supone que tenga, porque primero nuestros científicos y las personas encargadas de la difusión de nuestros conocimientos, pues han estado siempre opuestos a este tipo de medicamento, de medicina y de tratamiento. Y lo segundo también es que desgraciadamente muchas de las personas que se han dedicado a trabajar esta medicina alternativa, pues no lo han hecho con la seriedad que esto conlleva y son personas que no están realmente tan preparadas para poder difundir otro tratamiento alternativo que en muchos de los casos pudiera ser muy efectivo, pero que la persona no está realmente preparada para darle esto. Así que es bien importante que cuando ustedes decidan en un momento dado buscar esta medicina alternativa, sepan que tienen que buscarla en profesionales que hayan estudiado su profesión, como son los naturópatas, por ejemplo, que hayan estudiado su profesión y que sean personas que han demostrado que tienen esas capacidades de poderle dar a usted un tratamiento efectivo como el que usted necesita. Y eso es bien importante. Otra de las cosas que tenemos que tener presentes cuando empezamos a pensar en medicamentos alternativos es que una de las cosas, de las ventajas enormes que tiene la medicina alternativa es que en la mayoría de los tratamientos no tenemos los efectos secundarios
que hablamos en el inicio del programa. Esos efectos secundarios pues son mínimos, aunque no es que estén exentos de ello, porque hay, como ustedes saben, tratamientos, por ejemplo, de hierbas o de plantas que si usted no las usa como debe ser, pueden causarle problemas en el hígado o pueden causarle problemas en el riñón. O sea, por eso es tan importante que usted, la persona que usted ha escogido para darle ese tratamiento, tenga la capacidad, tenga la preparación para darle ese tratamiento y que usted pues, tenga la seguridad de que eso no le va a hacer daño. Pero en la mayoría de los tratamientos alternativos, una de las ventajas enormes es esa, donde nosotros sabemos que esos tratamientos no tienen esos efectos secundarios que tienen la mayoría de las pastillas que nosotros tenemos. Así que es importante que en estos tiempos ustedes pues usen su juicio para tratar, ¿verdad?, sus enfermedades y piensen que el Centro de Medicina o la Policlínica del Dr. Eduardo Rodríguez está disponible para ayudarles en todos y cada uno de los problemas de salud que usted tenga. Así que ya será hasta el próximo programa. Nosotros estamos muy contentos, ¿verdad?, con estarles sirviendo, principalmente en estos días navideños, deseándole unos felices días junto a sus familiares y sus amigos, y siempre con la moderación que hay que tener con la bebida y con las otras cosas como la comida, porque en estos días pues son días de recogimiento, no solamente espiritual, sino relativo al cuidado de su cuerpo. Así que será hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos y como siempre diciéndole que tienen que consultar todas y cada una de las cosas que ustedes oyen en nuestro programa con su médico primario. Buenos días. En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Hemos llegado a la parte final de Medicina al Día con el Dr. Rodríguez. Te esperamos en nuestra próxima edición desde las 10 de la mañana por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.